Vamos a comenzar con el texto bíblico en 2 Timoteo, capítulo 3, de 16 al 17. Su palabra dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice en su palabra que Dios es el que instruye, es el que enseña, es el que capacita. ¿Quién? A su pueblo. ¿A quién? Nosotros. La pila, creo, no. Como primer punto tenemos, ¿qué es doctrina? La palabra doctrina, según el diccionario de la Real Academia, es un conjunto de creencias o enseñanza impartida por cualquier persona. Pero vamos a ver el significado de la palabra doctrina según la Biblia. Son verdades, enseñanza o instrucción fundamental en la palabra de Dios. En griego, la palabra doctrina significa didache, que quiere decir acto, para instruir, para enseñar. Como primer punto tenemos, ¿quién fue el primero que impartió la doctrina? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que impartió la enseñanza, la instrucción para nosotros? ¿Quién fue? Dios. Esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. La palabra dice así: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios para el hombre, la instrucción que dio al hombre, era para que ellos se gocen. El plan de Dios dice: fructificar, gócense, todo lo que le da para ustedes. Pero ¿qué hizo el hombre? Despreció esa instrucción que Dios había dado. El plan de Dios es tan maravilloso que quiso redimir al hombre. La palabra redimir significa rescatar, con un plan. ¿A través de qué? De esa doctrina. ¿Cómo lo hizo? A través de un libro con 66 llamado Biblia, compartido en dos, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo le dio instrucción? En el Antiguo Testamento, a través de las leyes y mandamientos, a través de los escritos de los reyes y a través de los profetas. ¿Cómo lo hizo en el Nuevo Testamento? Con Jesús de Nazaret. Cuando Él vino, impartió las enseñanzas ¿a quién? A los discípulos. Y esto ha venido de generación a generación hasta el día de hoy. Amén. Tenemos como segundo punto: ¿por qué deberíamos nosotros preocuparnos de lo que es doctrina? ¿Por qué nosotros debemos de importarnos la palabra doctrina? ¿Por qué deberíamos nosotros importar esa palabra? Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de quién, de mí. Dice: ¿por qué deberíamos nosotros preocuparnos en aprender lo que es doctrina? ¿Qué dice? Escudriñar. La palabra escudriñar significa investigar. Investiga las Escrituras. ¿Por qué? Porque esta doctrina nos va a ayudar a cada uno, mientras nosotros la escudriñamos, mientras nosotros nos alimentamos a través de ella. Dice la palabra de Dios que la doctrina nos hace a nosotros, como hijos de Dios, a crecer y a madurar como creyentes. ¿Qué hace la doctrina? Cuando nosotros la escudriñamos, nos ayuda a identificar y a evitar falsas doctrinas. ¿Qué ayuda mientras nosotros escudriñamos la Escritura? Nos ayuda a no desviarnos de su camino. ¿Qué hace mientras
propia cuenta. Y aquí vamos a ver dos clases de doctrina: la sana doctrina y la falsa doctrina. La sana doctrina, fundada por quién? Por Dios. Eso lo vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena palabra que has seguido. La sana doctrina está basada en la palabra de Dios. La sana doctrina sigue la enseñanza de Jesucristo. Ahora vamos a ver la falsa doctrina fundada. ¿Quién fundó la falsa doctrina? Todos conocemos, que el Señor lo reprenda. El diablo, y que el Señor lo reprenda. Como dice el libro de Juan 8:44, es mentiroso, padre de mentira. Amén. La falsa doctrina es todo lo contrario de la sana doctrina, es todo lo opuesto, es lo contrario. La falsa doctrina tergiversa la palabra de Dios, o sea, que dice la altera la palabra de Dios. Eso lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 11, que nos habla sobre la advertencia de la falsa doctrina. Dentro de la falsa doctrina encontramos dos puntos: la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. La doctrina de hombres, esta la vamos a ver a leer en su palabra en el libro de Mateo, capítulo 15, del 7 al 9. Hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres? ¿Qué es un mandamiento de hombres? Son enseñanza o creencia que estaban envasados en su propia palabra, en su propia doctrina, para su conveniencia. Amén. Ahora vemos la parte, dice la doctrina de demonios. Encontramos en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los primeros tiempos algunos apostatarán. La palabra apostatarán significa salirse, apartarse, y es una palabra derivada de la apostasía. La cual dice la doctrina del demonio es el resultado de aquella que vemos nosotros, un hombre que tiene apariencia de oveja, pero por dentro ¿qué es? Como confusión. La iglesia tiene el deber de escudriñar la palabra, de oírla y de observarla, para que Dios nos libre